Algunos creen que el gobierno está en el momento más difícil y que está tratando de salir de ese momento más difícil con una solución creativa. Probablemente este sea el momento más difícil del gobierno desde que Javier Milei asumió hace ya 175 días. Es más, hasta hoy, a las 10 de la mañana, después de haber dormido poco y nada, a su regreso de El Salvador, estuvo en la asunción de Bukele, el presidente estaba convencido de que detrás del ataque a Sandra Petovelo se esconde el intento más serio y coordinado de darle, ¿cómo lo podríamos presentar?, el primer golpe de nocaut político a su gestión y a él mismo. Según Milei, lo estuvo analizando hoy con su gente, sería la primera maniobra orquestada por políticos, empresarios y gerentes de la pobreza para atacar a través de Petovelo el alto nivel de apoyo popular del que Milei todavía goza. Aún después del ajuste del mismo, dice, el más grande de la historia. Milei y su asesor estratégico, Santiago Caputo, estiman que no es casual que la andanada se haya producido ahora, justo antes de la baja de la inflación pronunciada y el incipiente crecimiento, dicen algunos, de la actividad económica. Porque si se terminan de consolidar el liderazgo de Milei, van a dejar a la oposición todavía más débil. A las 10 horas, con 2 minutos, Milei posteó un texto de alto impacto, bajo el título de La política miserable. Dice así: los ataques a Petovelo revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de kioscos de corrupción. Cuando viene un honesto, honesta a terminar con la corrupción y que la ayuda así llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el kiosco curro, a morales, hipócritas, chorros y mentirosos. Hoy al mediodía, Milei recibió a Petovelo en la Quinta de Olivos y almorzaron juntos. Nos decía Lili Franco que por ahí todavía estaba en la Quinta de Olivos la ministra. La comida fue varias veces interrumpida por intervenciones de Federico Sturzenegger, quien participaba desde su casa por teléfono. Así terminaron de pensar, de cranear, un sistema alternativo de acopio de alimentos y otros insumos. Dentro de un ratito les voy a dar los detalles, pero se denominaría, palabra más, palabra menos, seguro de entrega inmediata para emergencias. El fuerte espaldarazo del presidente a la ministra de Capital Humano no alcanza igual para ocultar los evidentes errores cometidos. Vale la pena hacer un repaso detallado de los más notables, desde los más recientes hasta los más relevantes. Error número 1, la cerrada negativa a reconocer que no se estaban repartiendo comida a punto de vencer, todavía no venció, y guardada en los depósitos de Tafí Viejo, en Tucumán, y de Villa Martelli, hasta que la realidad demostró lo contrario. Esto es parte de lo que está, según él, la administración anterior y que vamos, obviamente, a entregar. Desde diciembre está robado eso, Adorni. Desde diciembre, en casi 6 meses, hay pibes que se están cagando a Adorni. De aceite, soja y mezcla, hay 551.002 litros. Esto es oficial lo que te estamos contando. Leche en polvo, 345.651 latas arrumbadas, puré de tomate, 15.300 paquetes, yerba mate, 1.752 kilogramos. Esto es parte de lo que está retenido por el gobierno de Javier Milei y particularmente por el ministerio encabezado por Sandra Petovelo. Bueno, en el ministerio creen que la información a Rial le llegó por alguien que trabajaba en el área de niñez y adolescencia y que en algún momento llegó a ser la segunda o la tercera de Pérsico. Otro error, la candidez con la que los funcionarios de La Libertad Avanza manejan las áreas más sensibles de la administración, sin contemplar, olvidándose del poder de daño que todavía ostentan personajes a quienes dejaron fuera del negocio, personajes como este. Tenemos un fallo judicial que nos asiste y ellos
quieren provocar una situación de caos. Y yo entiendo perfectamente, como abogado, que cuando un gobierno no cumple ni con el derecho, ni con la Constitución, ni con la justicia, y cuando el Poder Judicial no se lo hace cumplir, es lícito y es justo que a través de la resistencia no violenta, sin lastimar a ninguna persona, el pueblo haga justicia y consiga lo que necesita para que sus hijos vivan dignamente. Pero me da mucha bronca y creo que ya no hay indiferencia, sino cinismo, crueldad y sadismo. Wow, ¿sabés el maxiquiosco que le rompieron a Grabois, no? Nosotros hicimos el cálculo. ¿Sé cuánta guita le dieron a Grabois y a sus organizaciones desde el 2020, 2021, 2022, 2023? 12 millones de dólares. Dólar oficial. 12 millones de dólares. ¡Dólares! Wow. A ver, esta es una de las caras visibles de quienes quieren que al gobierno le vaya mal. Juan Grabois, Pérsico. Pero también hay empresarios, proveedores de alimentos y otros insumos, quienes hasta el 10 de diciembre pasado tenían la vaca atada. Todos ellos quieren que a Milei le vaya mal porque con sus decisiones ponen en jaque a sus negocios. Mirá, en efecto, además del exsecretario de Niñez y Adolescencia, Pablo de la Torre, ya vamos a hablar de él, Petovelo durante los últimos 6 meses aceptó la renuncia o despidió a una decena de funcionarios. Quizá para vos estos nombres y estos apellidos no signifiquen nada, pero guárdatelos, porque por ahí viene la cosa. Algunos habrían quedado con la sangre en el ojo de esos echados o renunciados, entre los más importantes. Escuchá, Héctor Calvente, subsecretario de Políticas Sociales, mano derecha de la Torre, exsecretario de Seguridad de Joaquín de la Torre cuando era intendente de San Miguel. Calvente es quien debía haberle avisado a la ministra que había alimentos que estaban a punto de vencer y no lo hizo. Maximiliano Kesseli, exsecretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio. Agustín Sánchez Orondo, subsecretario administrativo. Marcelo Ita, exdirector del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien llegó con Kesseli y se fue con él. Omar Yassin, exsecretario de Trabajo. ¿Te acordás que Milei lo despidió por televisión? Porque le cargaron a él, no sé si fue el responsable, el aumento inconsulto de sueldos a los ministros, secretarios, director de Estado, al presidente. Mariana Hortar Sueldo, ex subsecretaria de Trabajo y que se fue junto a Yassin. Hay más, un montón. Marcelo Basilota, quien había dejado el cargo como presidente del Consejo Deliberante de General Rodríguez. Un tal Rodrigo Aybar, subsecretario de Innovación de la Economía Solidaria. Petovelo cree que los ataques contra ellas pudieron haber venido de alguna de estas personas. Tiene información que al menos uno de ellos habría manejado, escucha bien, una mesa de empresarios que presionaban a Capital Humano para cobrar deudas millonarias, deudas provenientes del gobierno anterior. La ministra Petovelo sospecha que ese exfuncionario manejaba la planilla con la prelación de precios. ¿Sabes qué es la prelación de precios? Es que te anoten primero para cobrar lo que te debe el Estado. Lázaro Báez lo conoce bien eso. Es decir, gente que actuaba por debajo de la mesa para que determinada empresa cobrara sus deudas antes que las demás. Petovelo, además, reconoce que el ataque a Leila Gianni, la subsecretaria legal que le puso la firma a 20 denuncias penales desde que asumió, era algo que ya tenían contemplado, se lo veían venir. ¿Quién es Leila Gianni? Ahora te la vamos a mostrar, estuvo con nosotros el lunes. En 2018 fue nombrada asesora legal del ANSES cuando manejaba la ANSES Sergio Massa. 2012 ocupó el cargo de analista administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente. De 2015 a 2019 bajo el gobierno de Macri. Es cierto, estuvo en todos los gobiernos. Trabajó como asesora legal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dependía entonces de Marcos Peña. En 2020 fue designada coordinadora de asuntos jurídicos del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos bajo la órbita del Ministerio de Justicia. En junio de 2022 fue directora de proyectos ambientales de la Subsecretaría de Medio Ambiente. Y en diciembre del año pasado tomó el cargo en Capital Humano que todavía ostenta.
Entre las 20 denuncias que hizo Gianni ante la justicia penal, te vas a acordar de muchas, porque muchas las presentamos acá, antes. La de los 20.000 beneficiarios del plan potencial que habían viajado al exterior y que no parecían estar necesitados de un cheque del Estado. Algunos incluso estuvieron en cruceros de un mes. La denuncia de irregularidades por la compra de medicamentos por parte de la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales, DATSE. Te lo contó Luis Gasulla antes que nadie, dependiente del ex Ministerio de Desarrollo Social. El desalojo de las oficinas del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. La denuncia de los guardapolvos, la de la yerba mate, la de las becas Progresar, la de Pérsico atendiendo a ambos lados del mostrador. La de la línea 134 para denunciar a los gerentes de la pobreza que extorsionaban a los beneficiarios del plan potencial, como bien se probó en el caso del Partido Obrero y Beliboni. El lunes pasado, Leila Gianni vino a Más Nación a contar su versión de los hechos sobre los alimentos guardados en los depósitos. Los alimentos a los que se refiere Grabois, que son 5.000 toneladas de alimentos, te puedo asegurar que 3.000 toneladas, o sea, 3.150.000 kilos de esos alimentos que están en los depósitos de Villa Martelis y de Tafí Viejo de Tucumán, Tafí del Valle de Tucumán, perdón, corresponden a yerba mate. Acá traje, no vamos a mostrar la marca, yerba que es puro palo. Usted sabe, Luis, que en los sectores más vulnerables, en los barrios más vulnerables, en las villas, cuando no hay para comer, ¿qué toma la gente para engañar el estómago? Mate. A mí me da vergüenza que Grabois pida, mediante la fiscal Ochoa y Casanelo, que salgamos a repartir yerba. El resto de los alimentos que corresponde a algún aceite, alguna lenteja o algún puré de tomate, están ahí comprados por la gestión anterior y nosotros los vamos a utilizar y los estamos utilizando frente a diferentes crisis. Ahí está Leila Gianni. Pero fue el miércoles o el jueves, no terminé de chequear eso, por ahí Luis sabe. Cuando Gianni, cuando todavía el escándalo no había terminado de explotar, dio una nota a un canal de streaming que se llama LACA, un programa que se llama El Fenómeno Barrial, evidentemente libertario, ¿no? Mirá. Yo arranqué en el 2012 en el Estado Nacional. Arranqué de abajo. Vengo de una familia recontra humilde. En millones de redes se ha dicho que mi papá era abogado. Nada que ver. Yo soy la primera generación de universitarios de mi familia. ¿Por qué arranqué sin recibirme? ¿Y por qué seguís con Milei? Porque la vi. ¿La viste? La vi. Sandra Petovelo. Admiración profunda, hermosa mujer, valiente, luchadora. Muy bien. Karina Milei. También. Admiración profunda, es lo que me encantaría llegar a ser. Muy bien. Fran. ¿Beliboni? Asco, ¿Grabois? repugnante, Pérsico. espantoso, estafador, ¿Sergio Tomás Massa? me da asco. Bueno, basada. Cristina Kirchner. Última. Cristina Kirchner. Mentirosa, opresora del pueblo argentino. Espectacular. Ahí la tenés. El otro exfuncionario que quedó muy lastimado es Pablo de la Torre. A ver, hay que empezar por el principio porque hay muchas versiones y nosotros chequeamos la información y cuando la tenemos chequeada la publicamos. La verdad es que ni él ni su gente quisieron ponerle la firma a ninguna de las denuncias que impulsó Gianni y Petovelo. No quiso. Y cuando la ministra le pidió la renuncia hace horas por no haber informado que había alimentos sin entregar y a punto de vencer, amenazó con hacer arder Troya. Dijo, quiero hablar con el presidente Milei. Bueno, sin embargo, sus posteos fueron mucho más suaves que sus amenazas verbales. Yo leí un tuit de las últimas horas. ¿Qué dice el tuit? Tengo la conciencia tranquila y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovelo la batalla contra los gerentes de la pobreza. Bueno, no me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno, muerto antes que sucio. Dicen que habló por Leila Gianni. ¿Esa sería la kirchnerista infiltrada en el gobierno? ¿O la gente de Pérsico, que le dio la información a Grabois? Casi al mismo tiempo, mientras de la Torre era despedido, un funcionario de la Dirección General de Niñez y Familia, Federico Fernández se llama, denunciaba un sistema de cobro ilegal que funcionaría de la siguiente manera, para que lo entiendas rápidamente. Alguien acumulaba el dinero de contratos de trabajo de personas que no iban a trabajar. Otro, después de juntarlo, lo cambiaba por dólares. Al final, se repartían los fondos como una suerte de sobresueldo.
A los contratados se les pagaba a través de un sistema tercerizado que maneja una entidad llamada Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Federico Fernández, el denunciante, hizo la denuncia primero ante un escribano. Y el escribano la elevó de inmediato a la Oficina Anticorrupción. En paralelo, Capital Humano elevó otra denuncia penal que ya entró como Comodoro que será sorteada mañana para confirmar qué fiscal y qué juez van a investigarla. Milei, después de usar su cuenta para respaldar a Petovelo de manera personal, pidió a todos los ministros que hicieran lo mismo. Muy fuerte es que el hermano José Luis, después de explicarnos el valor de muertos antes que sucios, y vean el quilombo que estamos haciendo, digamos, fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y que todas las semanas se instala en un piso nuevo y hace unos quilombos de novela. Bueno, salieron a bancarla fuerte. Obviamente Guillermo Franco, que está acá con nosotros y con el que vamos a hablar dentro de un ratito. Pero también salieron como en un tsunami. Están todos los tweets. Luis Caputo, Patricia Bullrich, la canciller Diana Mondino, Luis Petri. Y también salió a apoyarla el futuro ministro de Regulación o lo que sea que se llame esa cartera, Federico Sturzenegger, quien hoy decidió, junto a el propio Milei y Petovelo, lanzar un nuevo sistema de compra del Estado para atender emergencias. A ver, yo lo leí, lo releí, incluso emergencias, sobre todo emergencias alimentarias. Te lo voy a tratar de explicar como lo entendí. No se van a adquirir los bienes, los alimentos, sino una opción de compra. El sector privado va a cobrar por proveer ese seguro. Se lo va a pagar el Estado. Al mismo tiempo, se tiene que comprometer a entregar los bienes inmediatamente, cuando y dónde se los pida. Se llamaría ponerle seguro de entrega inmediata en la emergencia. Es decir, el sector privado va a usar toda su logística y su capacidad de almacenamiento para proveer del stock. Ya no va a ser necesario que el Estado tenga los galpones, que los cuente. Los productos estarán siempre disponibles de inmediato, sin que el Estado tenga que tener inventario o, de nuevo, poseer un solo depósito, escribió Sturzenegger en su cuenta de X. Y puso, esto es comillas, una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra cosa es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. El de Capital Humano no es el único problema que tiene el gobierno. Yo lo veo a Guillermo Franco y digo, mamita, 48 horas tendría que tener el día de Guillermo Franco. Porque, por ejemplo, del desplazamiento de Nicolás Pose todavía sigue dando que hablar. Desde la oficina de la presidencia aseguran que el ex jefe de gabinete fue hace por lo menos 15 días a ver a Karina Milei con una carpeta de uno de sus ministros. La secretaria general de la presidencia le dijo de todo a Pose, menos bonito. Me dicen también que Pose probablemente sea designado en un puesto donde no pueda espiar ni alimentar internas, donde, según Javier Milei, no las hay. Y Guillermo Franco, ahora lo vamos a hablar con él, se va a hacer cargo de la parte más política que le corresponde a la jefatura de gabinete mientras negocia la aprobación de la ley de base y el capítulo fiscal. La mayoría de los argentinos, hartos con eso, ¡vótenla ya! Los analistas clásicos se preguntan cómo, después de cometer tantos errores, porque se cometieron muchos errores, uno de los primeros que reconoció que se cometían errores en este gobierno, incluso en la primera negociación de la ley, fue Guillermo Franco, acá en la cornisa. Pero se preguntan, ¿cómo después de cometer tantos errores el presidente y el gobierno siguen teniendo tan altos índices de imagen positiva? La respuesta se cae de madura. Es que enfrente tienen al tren fantasma. Gente como Cristina Kirchner, Alberto Fernández, los gordos de la CGT, elegí el que queda, Roberto Baradel, Kicillof, mamita, y hasta Horacio Berbisky, quien para defender al intendente de La Matanza, procesado por abuso sexual simple, escribió que Melody ejercía la prostitución y su proxeneta la entregó a Fernando Espinosa. Más bajo, desde el punto de vista humano,
no se puede caer. Yo no comparto nada de lo que hace Milei y como piensa, pero rompió un paradigma, claramente, que es correr a las lacras que hacen este tipo de cosas. Hay que dejar de ser corporativo en la política, Silvia. Y el peronismo tiene un déficit enorme en ese sentido, de ser muy corporativo a veces, defendiendo lo que es indefendible. Es decir, ¿vos crees que el que usa la política social o el plan social para financiar una organización es un delincuente? Es un hijo de puta. Bueno, ministro, gracias por estar